tardes, bienvenidos a El Espacio de Tus Derechos. El día de hoy vamos a entrevistar al maestro Mauricio Enrique Guzmán Yáñez, que es el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, un organismo que se encarga de organizar elecciones para la renovación de los cargos populares. Y como saben, nos encontramos prácticamente en la sala de un nuevo proceso electoral y hablaremos de reelección y de candidaturas independientes. Mauricio, muchísimas gracias por recibirnos. Al contrario, gracias a ti, maestro Tobías, estamos a la orden y bueno, un saludo a todas las personas que nos ven. Tenemos el próximo año elecciones y recientemente ha habido reformas constitucionales y hemos visto también en otros estados que han aparecido y también en la federación las candidaturas independientes. Pero todavía la ciudadanía no logra identificar exactamente cómo funciona esta figura. ¿Qué serían las candidaturas independientes? Sí, claro. Bueno, efectivamente, como lo señalas, derivado de la reforma constitucional del año 2014, se abre la posibilidad de las candidaturas independientes, no para todos los cargos públicos, para todos los cargos públicos se abren las candidaturas independientes y estas pueden ser en el ámbito local para gobernador, para diputados, para integrantes de ayuntamientos. Y es un tema novedoso en nuestro país y en nuestro estado después de muchos años de que no existieron. Y efectivamente, como lo has dicho tú muy bien, en la elección pasada hubo pocos candidatos independientes, pero esto se debió fundamentalmente a que hubo poco tiempo para que la ciudadanía se enterara de cuáles eran los requisitos. Es decir, sale la reforma electoral en 2014 y tenemos que instrumentar una serie de normas, tenemos que pedir lineamientos, tenemos que pedir modelos, porque hay una serie de requisitos que ahorita los vamos platicando para poder ser candidato independiente. Sí. Y entonces varios ciudadanos que tenían la intención no alcanzaron a reunir los requisitos y de esa suerte pues no pudieron participar. En Guanajuato tuvimos solamente dos, tuvimos una planilla en Pénjamo y otra planilla en Comonfort, que la segunda resultó ganadora. Entonces, bueno, es un tema que se va construyendo, que la ciudadanía tiene que ir conociendo un poco más cuáles son los requisitos y cuáles son los mecanismos para poder contender. Esta independencia implica que se trata de ciudadanos que no pertenecen a partidos políticos, pero pudieron haber pertenecido o no debieron haber tenido ninguna militancia. Sí, claro, no pueden tener militancia ahora, pero sí pueden haber tenido militancia antes. No hay una prohibición en ese sentido. Es decir, pudieron haber sido militantes o pudieron haber sido incluso servidores públicos de elección popular en alguna ocasión anterior. Entonces, realmente no hay un requisito en ese sentido. Lo que se requiere es acreditar que se cuenta con respaldo ciudadano. En el caso de elecciones en Guanajuato, contar con el 3% de ciudadanos de la lista nominal para cualquiera de los cargos y, bueno, acreditarlo mediante una serie de firmas y requisitos. También requieren formar una asociación civil y esto fundamentalmente para el tema del financiamiento y la fiscalización. Entonces, como requisito tendrán previamente que formar una asociación civil con base en un formato que aprobará el Consejo General. Tenemos hasta principios de agosto para aprobarlo, pero es muy probable que lo estemos aprobando ya principios de julio o tal vez finales de este mismo mes. Es un formato muy sencillo de asociación civil. Tiene que ir con un notario, formar la asociación civil, venir, manifestar su intención de ser candidato independiente y después en la etapa de la precampaña, que la ley señala que la precampaña empieza el 8 de octubre, pero muy probablemente se vaya a recorrer un mes en esta ocasión porque la elección no será en junio sino en julio. Entonces muy probablemente la precampaña vaya a ser a partir del mes de noviembre y en ese mismo plazo los aspirantes a candidatos independientes tienen que recabar el apoyo ciudadano y dependiendo del cargo para el que se postulen. Si es para gobernador, tienen 60 días, si es para ayuntamientos, tienen 45 días y si es para diputados, tienen 30 días. Pues durante todo ese plazo tienen que recabar el apoyo ciudadano y al concluir el plazo tienen que traernos la acreditación, es decir, los formatos debidamente requisitados con las firmas de los ciudadanos para poderlo revisar. ¿Esta asociación civil se crea exclusivamente para el propósito de postular a la candidatura independiente y después desaparece o puede continuar? No, puede continuar. Sí debe de crearse la asociación civil bajo el modelo, bajo el formato que proporciona el Instituto Electoral, pero no tiene necesariamente que desaparecer, no lo obliga así la ley. De modo que alguien que haya conseguido una asociación civil y participado en un proceso electoral como candidato independiente
para el siguiente proceso podría seguir empleando esa denominación, Sí, esa misma podría, asociación. sí, podría, exactamente. Alguno de los candidatos que lo fue en la elección pasada perfectamente podría venir con la misma asociación civil, porque el modelo es en esencia el mismo que se empleó en la elección pasada. ¿Esa asociación no es una especie de partidito político de carácter temporal? No, porque crear un partido político es una cuestión mucho más grande y además que obedece a otras reglas. No, la asociación civil fundamentalmente tiene como objeto que exista una persona moral que debe darse de alta en Hacienda además, y tiene como finalidad exclusiva que tengamos la manera de dar seguimiento a los gastos de precampaña y de campaña, todos los gastos que realice el candidato independiente, ya sea gobernador, ya sea diputado o bien la planilla. Entonces la finalidad, incluso lo que se requiere fundamentalmente como integrantes, es el candidato, quien vaya a ser candidato o candidata a presidente municipal, un representante legal y el representante de finanzas. Esa es la estructura mínima de la asociación civil. Y te insisto, la finalidad única es que tenga una existencia para efectos de seguimiento al financiamiento. Exclusivamente. Ellos no reciben financiamiento público, ni lo recuperan después si ganan la posición electoral. Sí reciben financiamiento público. La ley establece que el grupo de candidatos independientes que haya reciben un financiamiento público para campaña equivalente al de un nuevo partido político. Entonces habrá que ver, hacer ese cálculo ya en su momento y ver cuántos candidatos independientes hay y hacer una distribución. Si hay cierto número de candidatos independientes para ayuntamientos, distribuirlo en proporción al número que haya, o para diputados o para gobernador. Entonces, para efectos de financiamiento público, reciben una cantidad equivalente a la de un partido político de nueva creación, insisto, para gastos de campaña. Y obviamente tienen la posibilidad de recibir financiamiento por la vía privada. En el caso de gobernador y de diputados, parece muy claro de que se gana o se pierde. Pero en el caso de ayuntamientos, en donde hay posiciones de representación proporcional, cuando son las candidaturas independientes, también se pueden adscribir algunos de los miembros del ayuntamiento independiente de acuerdo con la votación que obtuvo en términos de proporcionalidad. Sí, por supuesto. Ese fue el caso en Comonfort, en donde gana el candidato independiente. Entonces, como gana él, se tiene que incorporar su planilla en la proporción correspondiente. Entonces se incorpora el presidente municipal, se incorpora su fórmula de síndicos y además se incorpora el regidor de acuerdo a la proporción de votos que obtuvo. ¿Y cuáles son en esencia los requisitos para ser candidato independiente? Son requisitos muy sencillos. Existen los de forma, es decir, los que hay que traer ya debidamente documentados, y los que hay que cumplir como un requisito previo. Entonces platiquemos primero sobre los de requisito previo. El requisito previo es constituir la asociación civil, darse de alta en Hacienda y acreditar que la asociación civil pueda dar de alta en Hacienda. Una vez logrado esto, recabar el apoyo ciudadano suficiente, que insisto es el equivalente al 3% de la lista nominal al último día de julio del año previo al de la elección, es decir, al último día de julio de este año. Hay que obtener el 3%, ya sea del distrito, de todo el estado si es para gobernador, o del municipio. Y un dato adicional, si el candidato es a gobernador, debe de acreditar que en al menos la mitad de los municipios más uno, es decir, en 24 municipios, cuenta en cada uno de ellos con al menos el 1.5% de firmas de la lista nominal. Esa misma regla se traduce a los distritos y a los municipios, pero partiendo de las secciones electorales. Entonces, si un candidato independiente quiere serlo en un municipio, en el municipio X, el que sea, digamos, en Pénjamo, entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que traernos al menos el 3% de firmas de la lista nominal del municipio de Pénjamo, pero al menos la mitad de las secciones, o en al menos la mitad de las secciones, tiene que tener como mínimo el 1.5% de firmas de respaldo de la lista nominal. Entonces, esa es la regla, digamos, previa para poder ser o para poder postularse como candidato independiente. ¿Qué es lo que pasa? Ya al final de recabar el apoyo ciudadano, tiene que traernos y acreditar que obtuvo esas firmas. Nos la puede ir entregando en el transcurso del tiempo que está la etapa de recabar apoyo ciudadano,
que es la misma etapa de precampaña para los partidos políticos, y hasta dentro del plazo de 10 días concluida esta etapa. En ese tiempo nosotros la recibiremos, la revisaremos, la misma ley establece un procedimiento para que en caso de que algunas de las firmas se rechacen, darle vista al representante legal de la planilla o del candidato independiente, revisarlo y en su momento expedirle alguna constancia en el sentido de que obtuvo el número de firmas correspondiente. Una vez tenido eso, tendrá que regresar el aspirante a candidato a registrarse ahora sí como candidato, a cumplir todos los requisitos formales, que son los mismos que para cualquier candidato. Si me permites, sí, hacemos una breve pausa y continuamos con el tema. Volvemos en un segundo con ustedes.